Buenos días, familia, Muy amigos. buenos días. Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes en este último domingo del año 2020, 27 de diciembre. Qué alegría, qué gozo poder saludarlos. Todos nosotros les saludamos, les amamos y desde allá donde nos están viendo les enviamos un abrazo virtual en este 2020. Y bueno, para este momento queremos hablarles de un tema muy importante que se llama el desafío. Ya viene un año nuevo con nuevas experiencias, vivencias, anhelos, deseos que cada quien tiene y queremos hablarles de eso. Así es un gusto saludarlos nuevamente desde este hermoso lugar Zitácuaro a todos nuestros seguidores. Dios les bendiga. Esperamos que esta ocasión, ¿verdad?, reciban palabra, ánimo, fuerza, fortaleza, vida, esperanza para este 2021. Hay un panorama sombrío, pero en medio de todo ello hay un desafío. Y ese desafío, ¿verdad?, lo estamos viendo en la palabra de Dios, un relato maravilloso. A mí me encanta esta historia. Yo crecí con esta historia maravillosa de este desafío y de una gran victoria que será, y así será en tu vida y en mi vida. Así es, Iglesia Red Seed, Dios les bendiga. Es un tiempo de nuevos retos, es un tiempo de desafío, como dice aquí la familia. Efectivamente, yo te pregunto a ti, ¿cómo vas a estar tú? ¿Con qué actitud esperas el 2021? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que deseas y anhelas? Yo te digo una cosa, con Cristo dice la palabra que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Lo único que yo te puedo decir es que si tú te agarras de Él y confías en Él, ante todo, porque ante esta circunstancia que vive ya el mundo, el cambio que ha tenido, las formas de vivir hoy en día ya son diferentes, pero sin embargo, tu actitud, tu confianza, tu fe, lo que tú pienses, lo que tú creas, es lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Y vamos a ver la historia. Así es. Así es. Pues también creo que la Biblia describe más de 13 tiempos, ¿no? En Corintios, y habla de tiempo para reír, tiempo para llorar. Creo que ahora viene un tiempo de desafío, un tiempo muy bueno, yo creo, y es parte de la vida, parte de la enseñanza de esta vida. Así es interesante y nos introducimos en ello. La gente siempre hemos enfrentado adversidades, circunstancias, más el pueblo de Dios, ¿verdad? El establecimiento del reino de Dios en la tierra ha enfrentado súper y grandes desafíos. Y en ello tenemos una enseñanza muy buena donde vamos a hablar de los vencedores. Los vencedores para este 2021, hay muchos vencedores. Y está en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Es una larga historia, la mayoría la sabemos. Es cuando David se enfrenta a un personaje de casi 3 metros de altura. Imagínense, 3 metros de altura, y el jovencito, ¿verdad?, narra la historia aquí, ¿verdad?, güero, guapo, ¿verdad?, que cuando lo vio Goliat lo menospreció. Hay veces que el mundo menosprecia tu fe, menosprecia tu confianza, pero yo he visto que la gran mayoría de gente, y más en nuestro México, que de alguna manera es temerosa de Dios, se está volviendo más a Dios, más a Él. Y el desafío aquí, ¿verdad?, si ustedes van comentando también algunas cosas, el desafío es que el pueblo, ¿verdad?, en el versículo 1, los filisteos, ¿verdad?, lanzaron un desafío al pueblo de Israel. En ese tiempo el rey era Saúl, y entonces se juntaron para la batalla. Y de un lado en un monte estaban los filisteos, y del otro lado en otro monte estaban acampado el pueblo de Israel. Y había un valle entre los dos. Y de pronto, ¿verdad?, sale este personaje que es famoso en el pueblo cristiano, que representa, ¿verdad?, el reto, el desafío, un gigante, ¿verdad?, porque así le podemos decir, es un gigante. Hay cosas pequeñas y hay cosas grandes que para ti, para mí, pueden ser gigantes, gigantes en nuestras vidas, como ahorita la enfermedad, el COVID, o pequeños problemas que tenemos entre matrimonios, adelante, economía, ¿qué más? Pero fíjate que hay algo que también quiero decirle al pueblo, a pesar de que siempre ha habido adversidades y siempre habrá situaciones en nuestras vidas, desde que yo también tengo uso de razón, la victoria es nuestra. ¿Por qué?
porque sabemos que los beneficios que tenemos en base al reino de Dios, cuando tú y yo hemos venido a pertenecer a este reino, a este mundo espiritual de poder, donde Jesús de Nazaret venció y ganó la victoria al morir en una cruz, pero resucitar, venció a la muerte y venció todos los obstáculos y nos trajo beneficios. ¿Qué beneficio nos trajo? Él nos dice que Él es el pan de vida. Imagínate el pan de vida. Sabemos que la comida, el alimento es necesaria para nuestra vida diaria. Pues quiero decirte que Jesucristo es el pan de vida. Jesús es la luz del mundo. Él es el buen pastor, la resurrección y la vida. El camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Él es la vid verdadera. Ha vencido al mundo. Hablar de victoria en este tiempo es importante, porque a través de Jesucristo la tenemos. Tenemos victoria, tenemos poder, autoridad, gracia. Solamente tú tienes que creer esas palabras. Si tú te dejas envolver por todo lo que escuchamos o lo que vemos en este tiempo y en los tiempos que quieras, pues va a reinar más allá tus pensamientos. Pero recuerda, somos libres. Jesús nos hizo libres. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hoy te queremos desafiar a que en cualquier situación que tú vivas tengas la victoria y el poder. ¿Cómo ven ustedes esto? Sepamos usar algunas armas. Sigo con el relato. Traía este gigante de casi 3 metros, estaba bien, súper armado. A veces miramos las circunstancias muy difíciles. Venía con su casco, venía con su lanza, su asta. Algunas de estas cosas pesaban todo juntos 57 kilogramos. La lanza 7 kilogramos, o sea, era fuerte. Y entonces sale, imagínense, baja del monte así y viene, se para en el valle y le dice a todo el pueblo de Israel que estaba en el monte: denme un hombre que pelee, que venga contra mí. Nos vamos a dar los dos, y si me venciere, nosotros seremos sus siervos, y si yo le venciere, ustedes serán nuestros siervos. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Y les vuelvo a decir: dame un hombre. Entonces es interesante, ¿verdad? El desafío. El desafío, y también la atmósfera que se crea, ¿no? Él impone su autoridad ante el pueblo de Israel. Y eso crea también, yo creo que lo que estaba viviendo el ejército, los soldados, pues era una incertidumbre de, oye, no tenemos a nadie, ¿no? Pasan los días, es también comida, esfuerzo, gasto, las familias también que están pensando. Entonces todo es una vibra un poco rara, interesante. ¿Y qué sucede más adelante en la historia, verdad? De miedo. De miedo, pero todo temor. eso, y muchas veces creo que estamos así, ¿no? Frente a alguna situación, frente a la enfermedad, estamos estresados, nuestras fuerzas, pues, desvanecen porque le ponemos tanta atención a ese estrés que las mengua, las merma, ¿no? Entonces estamos un poco en una situación difícil frente a un Goliat de 3 metros que puede ser, como decíamos, la economía, el trabajo, la familia, algún problema, cualquier pensamiento. Sí, y de niños yo recuerdo, ¿verdad? Que hacíamos ¿verdad? Entró el miedo en toda la gente, en todos ellos. Ninguno se atrevía, ni el rey Saúl, ni ninguno de sus generales, ni nadie. Y eran hombres de guerra. Eran hombres de guerra. Pero imagínate enfrentarte a un hombre de 3 metros de altura y además fuerte y guerrero desde su juventud, como dijo. Como dice. Este hombre era desde el joven. Un paladín. Un paladín impresionante. Entonces, todo el pueblo tenía miedo. Yo creo que ahorita también tenemos que entender que ese enemigo a vencer es el miedo. El miedo, recuerdo cuando eran niños mis hijos y que le decían el vaquero Vázquez: miedo, vete de aquí en el nombre de Jesús. Y tenemos que ser esos niños y valientes. Miedo, vete en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está en mí que el que está en contra de mí. Tenemos el poder de la palabra, tenemos el poder de la unción del Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver. Me voy a tomar en cuenta a leer, dice la palabra. Leímos ahí, ya vamos en la palabra nos dice acerca de... Y oyendo Saúl el 11. El 11 dice: oyendo Saúl y todo Israel
Estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. Eran hombres de guerra, eran hombres de batalla y tenían también sus armas y estaban listos para la guerra. Sin embargo, el enemigo siempre va a venir a quererte meter miedo. Después y ahí dice aquí, aparece en escena, ¿verdad? La escena cambia y de pronto nos empieza a hablar de un jovencito. y dice en el 12, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Es impresionante, era el más pequeño. Pero hay algo muy importante. A lo mejor voy a decirte, me adelanto para no leer todo el pasaje. Pero David era un hombre que tenía el amor a Dios, que oraba, que cantaba, que adoraba. Él era un adorador desde que estaba detrás de las ovejas, como se dice antes de que fuera rey. O sea, había algo impresionante en él. ¿Tú qué me dices? Pues creo que José quiere leer algo allí más, ¿verdad? Sí, no, pues Sí. a mí me llama mucho la atención que Israel pues, también, ahí está el relato. era el menor, ¿no? Yo también, es una situación, por ejemplo, que yo soy el menor de 3 hermanos, pues a veces el menor yo siento que es el más como que independiente, ¿no? El que más trabaja en su persona, de alguna manera ya tiene el ejemplo de los dos todos grandes, los de demás. todos los demás, y él Ya quiere no le hacer las pone tanta cosas, atención. ¿verdad? Tanta atención. Aún así todavía como es el menor no puede hacer tantas cosas, ¿no? Entonces Sí. yo creo que pues David, él que se veía que, bueno, aquí adelante dice, y David era el menor, y siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. De prueba, 40 días de prueba. 40 días es la prueba que todos estamos viviendo. Yo no sé cuál es tu prueba, cuál es mi prueba. Cada uno tenemos diferentes pruebas. Hay pruebas personales, en ello pueden ser espirituales, pueden ser ya todas las que dijimos, pero siempre hay una lucha. El pueblo de Dios siempre hemos enfrentado. Esto no es nuevo para nosotros, todo lo que está pasando. Claro, ¿verdad? Si estamos cimentados, ¿verdad? Como David que va a leer, si nos saltamos tantito el relato, ¿verdad? El padre le pide al hijo David que vaya a llevarle comida, pan y todo lo demás para entrar a la parte donde se enfrenta David, porque cuando llega David, llega en el momento en que este gigante salía, ¿verdad? Otra vez a darles el reto. Ahí vuelvo un poco a lo que comentaban ahorita del miedo, ¿no? A mí me gusta el miedo en inglés es fear. Fear, Y le yes. encontraron ahí unas siglas que dicen falsas evidencias que aparentan realidad. Fear, Wow, ¿no? fear, falsas Pero evidencias la que verdad, aparentan realidad. la verdad es que el miedo nos detiene a hacer muchas cosas. El miedo incluso nos detiene a creerle a Dios, a creerle en su sanidad, a hacer cosas diferentes, a cambiar nuestra mentalidad, a voltear a ver a los demás. El miedo nos impide muchas cosas, nos quita la vida. Y creo que aquí algo interesante es que David, el verdadero amor, hay una parte en la Biblia que dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Y David tenía el verdadero amor. Por eso cuando él llegó se extrañó. Y voy a seguir a leer lo que viene adelante, que dice, y dijo Isaí a David en el 17, su hijo, toma ahora pues Ya, tus hermanos pasamos. una efa de ese grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Ahí le está hablando a David. A David de que le llevara pan, ya comentamos eso para abreviar. En la siguiente le damos, ¿verdad? Ahí no sé si Israel nos quiere ayudar a leer el verso 24. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel.
Al que le venciere, el Ahí rey viene la le bendición. enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. El 26, entonces, Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán? ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Verdad? También hay en el conflicto, ¿verdad? En el desafío, en las pruebas, no sé, en una competencia, siempre hay una medalla, hay una bendición, hay Una algo, ¿verdad? recompensa. En los estudios que ustedes han tenido, ¿verdad? Hay un título y hay un trabajo y hay una bendición. ¿Verdad? A veces nos enfocamos tanto en la prueba, en el problema, en lo que sentimos, que dejamos de percibir la bendición que está en ello. ¿Verdad? Por eso es que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes, los violentos lo arrebatan, sabiendo que viene bendición. ¿Verdad? Y pues aún el rey se había atrevido a animar al pueblo de Israel, pero no había ninguno. O incluso es así, ¿no? También al revés, que viendo la bendición te lo están diciendo, lo ves, es la gente no lo cree, o incluso el miedo le El miedo es impide, mayor ¿no? a O sea, veces. es mayor que las bendiciones, y eso... Pero aquí se requiere algo que vamos a ver, ¿verdad? Que es parte del equipamiento del Espíritu Santo para Israel, para José, para mi esposa, para mí, para ti. Ya el Espíritu Santo ha estado trabajando en tu vida y como David has estado practicando ciertas cosas y en ciertas cosas eres bueno, en ciertas cosas. ¿Verdad? Y eso es lo que debemos de usar al enfrentar los retos y las cosas. Podemos aprender más, pero podemos establecer ello que viene. Sus hermanos ahí en el relato se enojan un poco, ¿verdad? Pero David dijo, ¿verdad?, que él podía enfrentar al enemigo. Fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl en el verso 31. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo, él, ¿verdad? Lo dijo, sigue Israel. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Así es. Fíjate que algo muy importante que decía es que David era un hombre que cuidaba las ovejas al rebaño, pero él tenía una práctica, como lo dijo ahorita en la lectura de Israel. Venían los leones, venían los osos. Nada más imagínate un oso parado, me imagino que también es tremendo, ¿no? Un león. Sin embargo, a mí me impacta mucho porque él dice que les abría la quijada y ¡fum! O sea, qué fuerza. Humanamente, no creo que haya hombre que pueda pelear, aunque Tarzán, pues la historia, ¿verdad? Pero no había hombre. David era mejor que Tarzán. Pero David confiaba en Dios y él era el que venía y le cantaba y le adoraba a Dios. Entonces el Espíritu de Dios venía sobre él y es que le daba esa gracia, sabiduría y fuerza. Nosotros tenemos que ejercitar nuestra vida en la alabanza, en la adoración, en la exaltación. Muchas veces en ti no está el poder vencer lo que estás viviendo, pero con la ayuda de Dios, como dijo él, cuando viene contra Goliat, ¿qué fue lo que dijo? Tú vienes con lanza, tú vienes con armas, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Fíjate, el poder que tiene tu boca, el poder que tiene la palabra de Dios. Yo no sé lo que estás viviendo, pero yo hoy te digo a ti en el nombre de Jesús, y tienes que venir en el poder de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Nada más. El Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el gran yo soy, el que murió en la cruz para darte vida y vida eterna y para darte el poder
Estamos en esta tierra y es lo único que nos va a poder sostener con fe, con victoria, con amor, con gozo, con alegría. El Espíritu de Dios está en nosotros para vencer toda obra del enemigo. Cualquier situación, Israel, José Enrique, Arturo, nosotros somos más que vencedores. Pues y lo sí. dice así. Pero por ejemplo, entonces, digo, te pregunto, Gaby, entonces David obviamente estaba preparado, ¿no? O sea, por eso comentó y habló y mostraba una confianza y una fe, porque si David a lo mejor fuera como cualquier otro de los soldados, No se hubiera no se hubiera enfrentado. Entonces nosotros Exactamente. tenemos que también pues estar en una constante preparación de oración, de fe, de comunión con Dios. Exacto. Y eso es cada detalle de tu vida. Si en cada detalle de tu vida introduces a Dios, te va dando la práctica para enfrentar. El asunto, ¿verdad?, es que nosotros a veces tomamos nuestra vida secular como aparte de nuestra vida cristiana. Más bien debería ser nuestra vida cristiana en todos los ámbitos, aunque no tenemos que decirle a la gente, oye, soy cristiano, soy pastor, no. Que vivamos las experiencias que tenemos, porque David vivió su experiencia pues, de ser pastor, ahí que hay, ¿verdad?, cuidar las ovejas. Pero él vio, ¿verdad?, los enemigos, en este caso el león, el oso, que venían en contra, y entonces confió en Dios. Dice, antes de ese pasaje que vamos a leer, dice David, añadió David, Dios me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará. Amén. Reconocía lo que acabas de decir, Israel, que en medio de las circunstancias, él ya estaba experimentando el poder, la gracia, el amor, la misericordia, la fuerza, la valentía. O sea, no sé, ¿verdad? La primera vez que se enfrentó a algo le tuvo que decir, Dios, ayúdame si no me sacas de este león, o cómo lo enfrento, Dios. Y ahí viene algo, ¿verdad?, que la Biblia lo intuye, que él usaba su onda, usaba las piedritas, usaba las cosas y podía matar a esos osos y a esos leones y a los enemigos. Y eso, ¿verdad?, es una capacitación. Este 2020 para algunos ha sido una capacitación de enfrentar retos que nunca antes hemos pensado, y lo tenemos todavía para el 2021. Hay un desafío. Yo sé que ahorita tú estás en ese desafío, estás en ese reto, ¿verdad? Introduce a Dios en ello, introduce su palabra, introduce su verdad, permítele que le diga, Señor, ayúdame, no sé, desde ir a la comida, las cosas, la escuela, todos los detalles de nuestra vida, porque eso es lo que hacía David. Y entonces David tenía ya una práctica y una confianza en Dios. Si lo había librado anteriormente, pues lo iba a librar ahora de esto. Ya tengo la puntería bien afinada. Pues sí. La oración es La una oración. puntería bien afinada. Cuando tú oras, cuando tú buscas a Dios a través de la palabra y la metes en tu mente, en tu alma, en tu corazón, esa es la esencia que tú eres. El poder, como dice también la palabra del Señor, no es con espada ni con ejército, más con su Espíritu Santo, más con su poder. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa relación, esa comunión siempre. Es algo a que aferrarnos, a que tener, porque fuera de Él no tenemos nada, si te das cuenta. Sí, 45, Israel, si nos lees. 45. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Amén. el Dios de los Amén. escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. Síguele. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así Venció David al filisteo
con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Wow. Y después corre, le quita la Esa es la espada, parte. ¿verdad? No se confió. No se confió, lo remató. Viene y va por la espada y El ahora mismo filisteo y le corta corta la cabeza. la cabeza. Se lo había Wow. prometido. Se Y lo entonces, prometió. pero ¿verdad? Lo que resalto aquí, ¿verdad? Es que mira. era imposible que alguien pudiera vencer a ese gigante con unas piedrecitas, con una honda, ¿verdad? Honda. Y era imposible. A veces nosotros sentimos que hay cosas imposibles. Pero la palabra de Dios es como una bala, como esa piedrecita, ¿verdad? Que si la usamos, ¿verdad? Va a dar en el blanco, ¿verdad? No creo que la primera vez José lo dijo, David agarró una piedrecita y ya le dio a un cabello, ¿verdad? Tuvo que estar practicando y practicando. Entonces, todos los días tenemos la oportunidad, amada Exacto. familia, seguidores, todos los días tenemos oportunidad de practicar, de decir la palabra, de confesar la palabra, de hablar la palabra, la sintamos, no la sintamos. Hay veces que no la sentimos, hay veces que parece pesada la palabra, que no quiere salir de nuestros labios, que nuestra mente se resiste, nuestro cuerpo, pero es una práctica. Y David, ¿verdad? Confió en Dios por esa práctica y pudo hacer lo imposible, ¿verdad? A momentos antes del relato, el rey Saúl le dice, ok, te vas a enfrentar a él, ¿verdad? Te voy a vestir con toda la armadura, y lo vistió con la armadura y le quedaba grande y no podía caminar, y dijo, no, yo no voy a pelear con esto, yo voy a pelear confiado en el nombre de Jesús. Hay veces que el conocimiento, la sabiduría humana no nos puede servir para algunas cosas, porque el reto que enfrentamos es imposible, ¿verdad? Y entonces tenemos que aprender a confiar en Dios, en la palabra. David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, y todo el pueblo, ¿verdad? Entonces sí se lanzaron a perseguirlos, a destruir a sus enemigos, ¿verdad? Y los destruyeron. Y a lo mejor ahí, como dices, no tenía la armadura que le dio el rey, el casco como tal físicamente, pero sí tenía la armadura ¿de quién? De Dios, ¿no? O sea, él tenía más bien el casco, la espada, toda la armadura de Dios, que nos habla más adelante en otros versículos, pero sí tenía esa armadura la cual le protegía, ¿no? Así es. En Juan capítulo 16, el verso 33, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo, ¿verdad? Hay una idea de que ven a Cristo Jesús y se acaban tus problemas. No. Ven a Cristo Jesús y tendrás las armas, tendrás la capacitación, el entrenamiento para enfrentar las situaciones que antes las enfrentabas llorando, quejándote, con miedo, con temor. Ahora Dios va a traer bendición para tu vida. En segunda los Corintios, ¿verdad? Nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar a gigantes, porque hay gigantes en nuestra mente, en nuestro propio ser, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo Jesús. Y lo que dijo Israel, Efesios 6, nos habla de la armadura de Dios. No sé si quieran añadir algo. El yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el calzado también en los pies, que es el Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y menciona el verso 18 ahí. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando ello con toda perseverancia y súplica de todos los santos. Así es. 1 Timoteo 6, 2, Enrique. Dice, la buena batalla de la fe. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así es. Y mira, yo creo que vamos a tener luchas, pruebas como estamos teniendo en este tiempo, pero solamente estas luchas y pruebas son para fortalecer nuestra fe, para irnos preparando, para irnos dando precisamente lo que le daba a David, esta confianza, esa seguridad. Sabemos en estos tiempos que
pues están partiendo muchas personas, pero sabemos que tienen a Cristo y van a la A presencia, la de presencia Dios. de Dios. Yo creo que a veces allá está mejor que aquí. Sin embargo, como nos aferramos a esta vida, confiamos en Dios, pero un tiempo también hemos de partir. Pero hay victoria, hay fe, hay confianza. Es la seguridad, es la plena confianza que tenemos estando en lo que es esa cobertura del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de confiar en Él. Son tiempos que a lo mejor ahorita no vas a la iglesia, pero ahí en tu casa tú tienes que fortalecer esa fe, tu palabra, la palabra de Dios, la oración, el ayuno, el venir y escuchar su palabra. Tenemos que ir fortaleciendo nuestra vida, no Así podemos es. quedarnos así Quietos. nada más quietos. Está en todas las circunstancias de nuestras vidas. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de De doble doble filo. filo. En primera de Pedro capítulo 5, voy a leer nada más el verso 19, al cual resistid firmes en la fe. Habla de todo lo que este mundo tiene, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Todos estamos enfrentando las mismas cosas. Nos pueden ver aquí bonitos, agradables, pero estamos enfrentando las mismas luchas que ustedes. Estamos en el mismo sistema, en el mismo mundo, y estamos usando las mismas armas que te estamos diciendo. Sé diestro en ello, ¿verdad? Que como David puedas crecer, puedas practicar una y otra vez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí. Por sus Amén, llagas he sido amén, sanado, aleluya. ¿verdad? La palabra, el Salmo 103 que nos encanta tanto, ¿verdad? Los beneficios que tenemos, el perdón de nuestros pecados, la salud, el que nos corona de favores y todas las cosas. Así es que ese es un desafío, pero no estamos así como David. Había una diferencia. El pueblo de Israel y todos ellos se sentían sin la oportunidad de hacerlo, pero David tenía la oportunidad, tenía la confianza, tenía una práctica. Cada día estamos practicando todas las cosas que tenemos. Es un desafío que queremos animarte a que puedas enfrentarlo el 2021. Desearte lo mejor para este año que venga, pero en la voluntad de Dios, en la confianza de Dios. Que sea un año de práctica, que crezcas, que te fortalezcas, que enfrentes, que venzas, que cortes la cabeza, aquello que tienes que cortarle la cabeza y Así puedas tener victoria. Adelante, ¿quién más de ustedes? Pues Dios es bueno y como dice la palabra también en Apocalipsis, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de nuestro testimonio. Le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Tienes que abrir la boca, tienes que dar la palabra, simplemente, ¿verdad? Como decía también en Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Gracias. Y nos has seguido, haz conmigo esta oración para la victoria. Así Y dile, es. Dios, hoy reconozco Padre, que tú quieres capacitarme en todos los detalles de mi vida para vencer a este mundo. Creo que Jesucristo dio su vida por todas las cosas malas que yo he hecho. Pido perdón, recibo el perdón, el beneficio de ello, y creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Gracias Dios. Padre, gracias. Hoy queremos bendecir tu vida con paz, con amor, con gozo, con alegría, con la unción del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está sobre ti y te ha ungido para dar buenas noticias. Abre tu boca para dar buenas noticias. Abre tu boca para decir lo bueno que ha sido Dios y que seguirá siendo. Que el Señor les bendiga. Les bendiga, un abrazo, Les feliz amamos. año, les amamos. Feliz año. Hasta la próxima.